En el programa, y no es un misterio porque ya lo hemos hablado en otro momento aquí, que tenemos que trabajar intensamente con los chicos más jóvenes en la necesidad de tener lo que se ha denominado como un pensamiento computacional. No solo pensaría yo en aquellos que tienen inclinación por el mundo de las letras, también podrían tener cierto pensamiento computacional para algunas cosas relacionadas con ello. Pero en el área de las ciencias es importante tener claro cómo opera un código, cómo se conecta, qué significa, qué puede generar un algoritmo, la inteligencia artificial. Y para eso hemos querido conversar con el ingeniero Peter Montalvo, que es coordinador de la Concentración de Inteligencia Artificial y Data Science, sobre este tema. Peter, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Bueno, ¿qué tal si comenzamos definiendo esto que yo probablemente lo he hecho con demasiada simpleza de lo que es el pensamiento computacional, Peter? Bien, podemos definir el pensamiento computacional como un conjunto de habilidades que tiene que adquirir un estudiante preferentemente, ¿no?, de educación básica regular, para posteriormente trasladar un problema general a un problema que se pueda resolver con una computadora. En ese sentido, se requieren un montón de habilidades, pero se está creando un programa especial para este tipo de casos. ¿Qué tipo de habilidades, Peter? En este caso se requiere habilidades relacionadas a computación, un pensamiento orientado a algoritmos, sistémico y funcional, en el cual el alumno puede solucionar un problema que originalmente no lo podía solucionar mediante métodos tradicionales, ahora a través de sistemas. Me estoy distanciando del pensamiento crítico, me estoy distanciando del pensamiento científico. ¿Son formas diferentes de pensar, Peter? Así es. En este caso, si bien conversan mucho, el pensamiento computacional está encargado en que nos basemos en cómo solucionamos un problema paso a paso para que una computadora después pueda solucionarlo por nosotros. Ok. El componente informático es absolutamente fundamental en la lógica que estaríamos aplicando. Sin esa herramienta quedaríamos un poco cojos, digamos. Así es. Y en ese sentido se están proponiendo dos herramientas muy importantes, que son Tinkercad, que es la herramienta más usual para poder diseñar circuitos, que nos puedan servir incluso simular actuadores y otro tipo de herramientas. Y tenemos una más que es orientada a este tipo de casos, que es para desarrollar videojuegos, que es Scratch. De acuerdo. Sobre el primero, no esa herramienta en particular, pero alguna vez pude ver que chicos de 9 y 10 años tenían la oportunidad de tener sobre la mesa una serie de circuitos que les permitían establecer, por ejemplo, si yo pongo esto antes, va a sonar después un timbre, y si pongo este dimmer después del timbre junto a esta luz, voy a obtener... ¿De eso estamos hablando? Exactamente. A partir de estos circuitos, no necesariamente tenemos que tenerlos de manera física, sino que los podemos emular a través de una computadora con unos recursos mínimos y aprender a través de esto para poder desarrollar después modelos físicos. Claro. Y alguna vez vi en mi experiencia con esa herramienta física, que no necesariamente lo es, pero lo pongo sobre la mesa como para hablarlo, vi que hubo un momento quien manejaba el circuito se entrampaba, pero no se iba de la mesa hasta no intentar entender qué era lo que había fallado en ese proceso y en ese circuito que estaba armando. Tiene que ser un proceso donde no puede haber frustración, Peter. Exacto. Se requiere mucha paciencia. Mucha paciencia. Y sobre este enfoque, también estamos manejando el enfoque STEAM para este tipo de casos en los cuales se requiere considerar mucho lo que es la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas para poder solucionar este tipo de casos. Yo diría paciencia, pero también un proceso cuando uno revisa códigos, por ejemplo, de orden y de claridad y de precisión en lo que hago, porque un punto que se pase, una coma mal puesta en un código, es el desastre del código, Peter. Exacto, y hay que ser muy minuciosos, al menos en la parte teórica, y en la parte funcional ir depurando línea por línea. Y esta paciencia se adquiere mucho con los talleres que estamos ofreciendo. Fantástico. Antes de entrar de lleno a los talleres y de que me cuentes un poquito de esa convocatoria, necesariamente de lo que estamos hablando tiene un sustrato matemático de fondo. O sea, tiene que haber una cierta devoción, interés, facilidad con la matemática. Así es. Se tiene que tener ciertos fundamentos matemáticos, pero en líneas generales con saber
operaciones básicas aritméticas y lógicas, estamos más que bien para poder desarrollar este curso. O sea, no necesito una matemática avanzada, digamos. No, únicamente... Derivadas e integrales no necesariamente, digamos. No, para nada. Ok. Simplemente lo más básico, como sumar, restar, multiplicar, dividir y saber qué sucede de repente con compuertas lógicas. De acuerdo. Siempre hemos hablado del algoritmo. Y la gente habla del algoritmo y quizás no sabe que es un algoritmo. Para mí es una ecuación matemática, pero no sé si quisieras contarnos un poquito más de qué cosa es el algoritmo y cómo funciona un algoritmo. En general, un algoritmo puede definirse como una serie de pasos, ¿no? Que están ordenados y tienen un objetivo específico para que podamos solucionar un problema. En este caso, un problema grande se puede dividir en pequeñas partecitas y estas partecitas se van haciendo paso a paso para que la computadora después pueda replicarlo por nosotros. Pero en mi cabeza, que no es matemática, entendería que el paso 1 es A, el paso 2 es B, entonces diría A más B, y de pronto tengo que darle potencia a eso porque algo va a ocurrir. Entonces pienso en ecuación. ¿Me estoy equivocando, Peter? No, para nada. Totalmente correcto. En realidad, ese es el enfoque que se está esperando para este tipo de casos, o incluso para poder resolver problemas muy básicos o muy grandes, se utiliza matemáticas. De únicamente. acuerdo. Y quiero poner algo más sobre la mesa, que me dirás tú si estoy equivocado o no, porque para mí este es un mundo nuevo y fascinante, Peter. Un algoritmo bien hecho y potente puede tener derecho de autor y puede venderse y generar ingentes cantidades de dinero para quienes quieran entrar al mundo de la computación. Es factible, sí, aunque lo que se espera generalmente es que cuando alguien desarrolla un algoritmo lo haga de manera abierta, Ok. para poder tener un mayor impacto. De acuerdo, pero ese es el lado amable de la gente que está en el mundo de la informática. Pero hay quienes también esconden porque ha habido detrás de ello un trabajo, investigación, inversión, y entonces dicen, no, esto yo lo voy a guardar y en 10 años lo soltaré. ¿No tiene cierta validez? Sí, se puede pasar a esos campos, pero lo usual o lo recomendable es siempre tratar de ser un poco más abiertos con los algoritmos que se desarrollan, sobre todo si van a solucionar problemas generales. Buen punto. Buen punto. Porque además mi algoritmo puede ser mejorado por un tercero y lo potenciamos entre todos y la comunidad interviene y hace una herramienta más potente, ¿no, Peter? Exacto. Y ahí es donde se habla de herramientas de código abierto, Claro. herramientas en las que... Así es, así es. Que quienes defendemos la Internet abierta y sin independencia los necesitamos además, ¿no es cierto? Necesitamos mucho de eso. Bueno, cuéntame de los talleres, Peter, antes que el tiempo nos gane. Sí, tenemos los talleres de robótica en STEAM o con enfoque STEAM. Están totalmente enfocados para docentes de educación básica regular. Para docentes, ¿de Así acuerdo? es. Que permite que aprendan robótica para enseñarle en el aula posteriormente, Peter. Así es. Y las herramientas son totalmente abiertas. Tenemos talleres en los cuales está involucrado el lenguaje Scratch, Ok. que es para desarrollar videojuegos, animaciones, de una manera muy simple y muy visual sobre todo. Ok. Y también tenemos Tinkercad, que es para poder, en estos casos, simular un poco de lo que sería un circuito sin necesidad de tenerlo de manera física. Ok. Esto está dirigido a docentes. Así es. ¿Por qué han pensado en los docentes, Peter? Los docentes son uno de los pilares de la educación. Consideramos que aprendiendo ellos a dictar bajo el enfoque STEAM, vamos a poder formar líderes posteriormente en la juventud bajo este enfoque. De acuerdo. ¿Dónde se llevan los cursos? ¿Cómo se matricula uno? Es semipresencial, es en Cayetano y los números de información es el 986 Dale. 486-162. Más despacito porque hay gente que está apuntando y necesita tomar nota. A ver, dale otra vez. 986-486-162. Maravilloso. Entonces tenemos estos cursos dirigidos a maestros y a maestras que pueden llevarlo de forma semipresencial, me dices. ¿Cuándo Así es. comienzan? Están comenzando en inicios de febrero. A inicios de febrero. Tenemos todavía unos 15 días, 10 días más o menos para poder matricularse. Así es. De acuerdo. ¿Y cómo va la convocatoria hasta ahora? Va muy bien. Yo creo que vamos a tener grandes resultados y los esperamos con ansias. Excelente. Peter, creo que es una magnífica propuesta la que nos has traído y creo que los maestros y maestras que escuchan este programa y que están interesados en conocer este mundo, que además creo que los colocaría ante sus alumnos con cierta ventaja, digamos, en el mundo digital que los chicos dominan con amplitud, creo que sería para un maestro extraordinario. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti por la oportunidad. El ingeniero Peter Montalvo García ha estado con nosotros, coordinador de la
Concentración de Inteligencia Artificial y Data Science, trayéndonos esta propuesta de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la importancia del pensamiento computacional.